Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 18 al versículo 21. Les pido, si ya tienen el pasaje, que se pongan de pie para hacer la lectura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Así dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites llegar a esta última porción, esta preciosa carta. Y te pido que podamos ver, Señor, este resumen que encontramos en los versículos, que podamos entender más de esa diferencia que hay entre tu pueblo y el mundo, que podamos apreciar más lo que has hecho en nuestras vidas, dándonos un nuevo nacimiento, para que nuestra vida sea diferente, para que sea para tu gloria. Y atribuir, Señor, el mérito de esa nueva vida, no a nosotros, sino como vemos en el pasaje, a Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. En su nombre, Señor, pedimos esto y rogamos también que alumbres el entendimiento de aquellos que no te conocen todavía y están entre nosotros hoy. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues hemos llegado al final. Siento algo de nostalgia. Vamos a seguir con segunda y tercera de Juan después, y espero poder estudiar para iniciar después de eso, porque en segunda y tercera de Juan vamos a ver solamente un mensaje en cada carta quizá, y tratar de resumir los puntos principales de esas respectivas cartas, y después espero que podamos ir al Evangelio según Marcos. Creo, hermanos, que lo que tenemos aquí en estos últimos 4 versículos es un resumen, sobre todo los primeros 3, de toda la carta, de todo lo que hemos visto. Y creo que bien podemos pensar y sentirnos identificados con esto, que al momento de escribir una carta, las partes más difíciles son la introducción y la conclusión. Normalmente el cuerpo, cuando queremos escribir algo, el cuerpo o el desarrollo de una carta o de un correo electrónico, como puede ser en el día de hoy, ya lo tenemos claro, sabemos lo que queremos decir. Pero ¿cómo empezar y cómo terminar una carta? Juan comenzó hablándonos de la predicación apostólica. ¿Recuerdan esa manera en la que él da testimonio? Y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan nos presentó ese testimonio del verbo de vida, un testimonio ocular de alguien que estuvo presente y pudo tocar al Señor Jesucristo. Juan nos dice que el verbo se encarnó, pudo verlo, pudo contemplarlo, pudo palparlo. Y hermanos, el verbo de vida es el actor y el tema principal del Nuevo Testamento. El Hijo de Dios, Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, consustancial con el Padre, igual a Él en poder, en honor, en gloria, en todo, vino como aquel, como nuestro Salvador, para salvarnos de nuestros pecados y establecer su reino. Jesucristo es el tema con el que Juan comienza esta carta.
Pero Jesucristo es también el tema con el que Juan termina aquí. Lo que hace el apóstol en estos últimos versículos es darnos un resumen inspirado de toda su carta en términos que son amplios y abarcadores. Esto, hermanos, se hace más claro si notamos la forma en la que Juan comienza los versículos 18, 19 y 20. Con esa palabra que parece de las favoritas del apóstol Juan, sabemos, aparece en los 3 versículos. Pero ¿por qué decir eso, hermanos? Vean que Juan pudo haber dicho lo mismo sin usar esa palabra. Pongan sus ojos en el texto y vean. Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Juan simplemente pudo haber dicho, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y el contenido, en esencia, seguiría siendo el mismo. Pero hay una razón importante por la que Juan agrega esta palabra, sabemos. Y es que, hermanos, cuando queremos resaltar algo, nosotros también decimos lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy burdo. ¿Sabían que los seres humanos están compuestos por 90% de agua? ¿Qué intención hay en decir ese sabían? Porque simplemente lo puedo decir como una proposición. Los seres humanos están compuestos por 90% de agua. Cuando yo digo ese sabían, lo que quiero es que en sus mentes estén pensando, a ver, se trata de algo de conocimiento y el hermano quiere resaltar lo que va a venir a continuación. Hacemos esto de muchas maneras en nuestro lenguaje, en la vida diaria, cuando queremos poner atención sobre algo. Lo mismo está haciendo Juan aquí. Ese sabemos que encontramos 3 veces en los versículos 18 al 20 nos ayudan a poner nuestra atención en algo que Juan quiere resaltar. Y creo que el propósito es doble aquí. Por un lado, que no olvidemos estas últimas cosas. Y por otro lado, recordarnos que la carta del apóstol ha tratado con realidades y certezas. Estas no son conjeturas, estas no son invenciones, no son ficciones. Juan nos ha presentado verdades de las que tenemos certeza. Así que en esta forma en la que Juan resalta el contenido de estos 3 versículos, encontramos su intención de que no olvidemos estas cosas y que pensemos que se trata de certezas. Son realidades, son hechos, son verdad. Pero vamos a dividir este pasaje, hermanos, según los sujetos gramaticales que aparecen. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quiénes son los sujetos en estas oraciones? En el versículo 18 es todo aquel que ha nacido de Dios. Y vamos a encontrar a otro sujeto. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que el primer punto va a ser los nacidos de Dios y el engendrado versus o en contra el maligno. En segundo lugar, en el versículo 19 vamos a ver a los que son de Dios y al mundo, o los que son de Dios versus o contra el mundo. Y por último, en el versículo 20 y 21 vamos a ver a Jesucristo, el verdadero Dios, versus o contra los ídolos, siguiendo los sujetos que encontramos en cada uno de estos versículos. Voy a repetir otra vez. En primer lugar, versículo 18, los nacidos de Dios y el engendrado versus el maligno. En segundo lugar, versículo 19, los que son de Dios versus el mundo. Y en tercer lugar, Jesucristo el verdadero Dios versus los ídolos, versículos 20 y 21. Veamos en primer lugar entonces el versículo 18. Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Y noten que justamente en el versículo 17 habíamos terminado hablando del pecado. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan había terminado de esa manera su argumento y ahora nos recuerda que el creyente no puede practicar el pecado. Lo hemos visto ya. Juan no nos está diciendo algo nuevo, pero lo está resaltando antes de terminar. ¿Por qué el creyente no puede practicar el pecado? Porque es algo que va en contra de su nueva naturaleza. Por eso Juan nos presenta a los creyentes como todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Por qué no puede practicar el pecado? Porque ha nacido de Dios, porque tiene una nueva vida, porque tiene una nueva naturaleza. Y lo hemos visto en la carta. Una nueva naturaleza que se distingue porque anda en luz. Una nueva naturaleza que se distingue porque sigue los pasos de Cristo. Una nueva naturaleza que se caracteriza también por el amor. Una nueva naturaleza, hermanos, en la que hemos sido adoptados, que hemos sido recibidos como hijos de Dios. Nos decía Juan en el capítulo 3, versículo 1. Una nueva naturaleza en la que seguimos recibiendo ese amor del cual Juan nos habla en el capítulo 4 de su carta. Por tanto, sumando todo lo que hemos visto, volvemos a repetir esta idea para reforzarla. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y lo lógico es que pensemos aquí lo que está implícito. Si practica el pecado, conclusión, no ha nacido de Dios. Esto resume entonces el hecho de que nuestra vida como creyentes es distinta. Nuestra vida no se caracteriza más por el pecado. ¿Sigue habiendo pecado? Primera de Juan, capítulo 1. ¿Se acuerdan? Si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo mentiras, nos estamos engañando. Sigue habiendo pecado, pero nuestra vida no se caracteriza más por el pecado. El dominio del pecado ha sido roto. Dios nos ha dado vida eterna. Pero, ¿cómo podríamos resumir la razón por la que ni el pecado ni el maligno puede dañar a los hijos de Dios? La razón es lo que Juan dice a continuación. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿A quién está haciendo referencia el apóstol cuando dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda? A Cristo. A Cristo. Confesamos, hermanos, que Cristo es el Hijo de Dios. Juan nos presenta aquí una doctrina profunda. El Hijo de Dios fue engendrado eternamente por el Padre. Él no tiene principio ni fin de días. No hay un punto en el tiempo en que podamos decir, en este momento fue engendrado Cristo. No. Cristo fue engendrado, o el Hijo fue engendrado eternamente por el Padre. Si no, hermanos, ¿cómo llamaríamos al Padre Padre? Porque para que el Padre sea eternamente Padre, ¿qué necesita? Un Hijo. Este es un argumento muy antiguo, el que estoy utilizando aquí, y es muy lógico, porque obedece a lo que encontramos en las Escrituras. Es una forma en la que podemos defender también la deidad del Hijo. No me pienso detener mucho en eso, pero si ustedes estuvieran hablando con un testigo de Jehová y le preguntan, ¿el Padre es eternamente el Padre? Y ellos dicen, sí. Ustedes pueden preguntar, ¿pero cuándo llegó a ser Padre si no tiene Hijo? Si ustedes creen que el Hijo tiene un principio en el tiempo, obviamente no podrían contestar a esa pregunta, porque están enseñando algo que es erróneo. Pero como cristianos confesamos que el Hijo de Dios fue engendrado eternamente por el Padre. Por eso Juan lo está llamando de esta manera. Pero Juan utiliza esa doctrina tan profunda, de la que no tenemos tiempo para hablar en este momento, con una intención muy práctica. Y eso es lo que quiero que vean en este momento. Aunque hay una distinción eterna entre el Hijo y los hijos
los que hemos nacido de Dios, formamos parte de la familia de Dios. De hecho, hermanos, en el texto en griego se utiliza exactamente el mismo verbo, conjugado de otra manera. Pero cuando Juan dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue nacido por Dios podría traducirse. Nuestros traductores cambiaron la palabra para que entendamos que está haciendo referencia a otra persona y a otro acto. Pero lo que está haciendo Juan aquí es identificándonos con el Hijo. Él fue engendrado eternamente. Nosotros llegamos a ser adoptados en un momento en nuestra vida. Nosotros somos criaturas. El Hijo es Dios. Hay una distinción bien clara. Pero Juan nos une aquí a la familia de Dios para que entendamos, hermanos, el privilegio que gozamos en Cristo. Algo que habíamos visto en el capítulo 3 de esta carta, cuando Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, aunque hay una distinción, Juan nos está diciendo que formamos parte de la misma familia, hemos sido adoptados por Dios, y por eso el Hijo, aquel que fue engendrado por Dios, nos guarda. ¿De qué forma nos guarda? Vean por favor el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan 10, 28. Juan 10, 28. Cristo, hablando de sus ovejas, Él como el buen pastor dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, qué consuelo es pensar que no hay nada, ni en este mundo, ni en los cielos, ni en el Seol, que pueda separarnos del amor de Cristo. Qué horrible sería pensar que después de todo lo que Cristo hizo, después de todo lo que Dios ha hecho, enviando a su Hijo, crucificándolo allí por nosotros, dándonos una nueva vida, Él permitiera que el maligno nos arrebatara. Sería horrible. Gracias a Dios no es así. Y como cristianos y en esta iglesia creemos que el Hijo, Jesucristo, tiene el poder suficiente para preservarnos de principio a fin. ¿Significa eso que no va a haber pecado en nuestras vidas? Otra vez, no. Pero lo que significa es que Cristo va a hacer lo necesario para que no perezcamos. Y si aún, hermanos, fuera necesario quitarnos la vida, como pasó en el caso de los que tomaron la cena indignamente en la primera carta a los Corintios, si aún eso fuera necesario para disciplinarnos con tal de que no perezcamos, Jesucristo lo va a hacer. Esa es la seguridad que tenemos cuando Juan dice que el que fue engendrado por Dios nos guarda. De hecho, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, se utiliza la misma palabra. En esa oración de Cristo al Padre, Juan 17, 12, Cristo dice, Juan 17, 12, Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La misma palabra que tenemos en la primera carta del apóstol Juan, el que fue engendrado por Dios nos guarda, y el maligno, dice Juan, no le toca. Y eso de toca, hermanos, la idea es no nos daña. Puede hacernos caer. El maligno puede tentarnos de una gran manera, puede traer vergüenza sobre nosotros, y culpa y pecado. Pero al final, el Hijo de Dios no va a permitir que nos aparte de Él. Y ese es un gran consuelo. Hermanos, hay que confesar que somos débiles,
que todavía hay un remanente de pecado en nuestro corazón, que a veces se aparece con una fuerza estrepitosa, como lo vemos en Romanos capítulo 7, y momentos en los que decimos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como creyentes experimentamos eso. El maligno está enojado, el maligno es astuto, el maligno es fuerte, pero, y ese es un gran pero, el Hijo de Dios, Jesucristo, nos guarda, nos protege, nos defiende, intercede por nosotros y, como he dicho, cuando es necesario, también nos somete a disciplina. Como Él dice en Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Jamás debemos considerarnos fuertes por nosotros mismos. Y Juan nos está recordando eso. ¿Quién es el que nos guarda? La nueva vida que Dios nos ha dado. La razón por la que esta vida sigue siendo preservada. Y por otro lado, jamás debemos olvidar. Por un lado, no debemos considerarnos fuertes, y por otro lado debemos considerar de dónde viene nuestra fuerza. ¿Quién es el que nos guarda? El Hijo de Dios, y Él es todopoderoso. Jesucristo es la razón última y definitiva por la que los creyentes estamos seguros. Y se acuerdan que esa había sido la intención de Juan en esta carta, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y Juan, hermanos, nos está dejando ahora al final, por decirlo así, poniendo todos los clavos necesarios para que esta verdad nos quede bien clara. En segundo lugar, con esto pasamos al segundo punto. Juan nos vuelve a presentar esa distinción que hay entre los que somos de Dios y el mundo. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Lo segundo entonces que el apóstol nos hace considerar es la distinción que hay entre nuestra identidad y el mundo. Nuestra identidad se caracteriza porque somos propiedad de Dios, no solo en virtud de la creación, sino en virtud de esa nueva vida que Dios nos ha dado. Somos el fruto de su obra, hechura suya, como dice Efesios capítulo 2, creados en Cristo Jesús. El mundo es esa esfera y se presenta aquí como la que está bajo el poder del maligno. Juan dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Juan nos había dicho que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida es lo que proviene del mundo. Es lo que inflama las pasiones de los pecadores. Y Satanás está detrás de ese sistema, buscando que crezca, tratando de cultivar esa cizaña y el pecado que hay en el mundo, porque Él aborrece a Dios y nos aborrece también a nosotros. Juan nos había dicho que en el mundo han salido muchos falsos profetas. ¿Y qué hace el mundo? Los oye. No quiere oír a los cristianos, no quiere oír a la palabra de Dios, pero quieren oír ese mensaje que proviene del mundo, que acaricia su pecado, que acaricia sus pasiones pecaminosas. Pero Juan nos está diciendo a nosotros que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Dios. Y por tanto podemos esperar oposición en esta vida, una oposición grande. Cristo nos lo advirtió, aún hasta la muerte, pero una oposición limitada y temporal. Hermanos, ¿y qué pensaría la iglesia al recibir esto? Recuerden que habían sido objeto de las enseñanzas de esos falsos maestros, probablemente habían quedado perturbados, atribulados por lo que había pasado allí.
Y Juan les vuelve a recordar, hay una distinción entre lo que ustedes vieron y entre lo que nosotros somos. Hay una distinción entre aquellos que salieron y lo que nosotros somos. Y es una distinción tan real que ustedes pudieron experimentar esa oposición. Creo que no debería haber duda. La razón por la cual Juan dice, sabemos. Ellos conocían esto también por su experiencia. Pero con esta otra frase, con la que Juan dice, y el mundo entero está bajo el maligno, Juan resume también aquí las diferencias que podemos encontrar entre los creyentes y el mundo. Los creyentes andan conforme a lo que Dios manda, algo en lo que Juan insistió muchísimo en esta carta, mientras que el mundo permanece como esclavo del maligno, ese sistema de maldad en el que la gente vive. Pero si hay esta oposición y el mundo entero está bajo el maligno, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser diferentes en un principio? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Si nosotros también le pertenecíamos al mundo y estábamos bajo el poder del maligno. ¿Qué hace la diferencia? Hermanos, y otra vez volvemos al tema principal. Juan comienza hablando de Jesucristo y Juan va a terminar hablando de Jesucristo. Porque lo que hizo la diferencia en nuestra vida, la razón por la que estamos aquí y no estamos en otro lugar buscando otras cosas, es Jesucristo y nadie más. Con esto pasamos al punto número 3. El versículo 20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay una razón entonces por la que somos diferentes, por la que se puede decir que somos de Dios, por la que no pertenecemos a este mundo, por la que hemos logrado escapar de las garras del maligno y de esas pasiones en las que corríamos. ¿Cuál es la razón? El Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Juan dice, el Hijo de Dios ha venido. Y la idea de ese verbo, hermanos, porque no está en pasado, no es solamente el Hijo de Dios vino. La idea de ese verbo es que Jesucristo no solamente vino, sino que está con nosotros, que el efecto de lo que Él hizo permanece hasta el día de hoy y sigue obrando en nosotros. Su venida vino a cambiar la historia y su venida vino y sigue cambiando nuestra historia. Es Cristo, entonces, el que nos dio entendimiento. ¿Y a qué nos lleva a pensar eso? Nos recuerda la condición en la que estábamos. No teníamos entendimiento. Juan a menudo en su evangelio, cuando presenta el problema moral de nuestro corazón, lo hace por medio de hablar de la luz y las tinieblas. Algo que hemos visto también en la primera carta. ¿Qué pasa con los que están en luz? ¿Tienen entendimiento? Lo mismo hace el apóstol Pablo al hablar de esto. ¿Qué pasa con los que no quieren acercarse a Dios? Están en tinieblas, tienen un entendimiento entenebrecido, como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, Efesios capítulo 2, un entendimiento reprobado. Pueden ver algo de la verdad externamente, pero no la tienen en su corazón. Y así estábamos nosotros. La Escritura habla de cómo Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, segundo a los Corintios, capítulo 4. La oscuridad en el entendimiento evita que veamos la verdad. Nos impide juzgar correctamente, nos engaña, nos hace pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero Juan nos dice, sabemos, hermanos, ¿y qué certeza es esta? Saber que Jesucristo ha venido.
y nos ha dado entendimiento, alumbrando nuestros corazones, de tal forma que llegamos a conocer a Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Juan dice a continuación, y esta es una de las declaraciones más enfáticas, más explícitas de la deidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Porque Juan dice acerca de Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, estamos y sabemos que estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Con esto entonces Juan resume uno de los temas principales en su carta. Habíamos visto que uno de esos temas principales es la identidad de Jesucristo. Los falsos maestros estaban diciendo, Jesucristo vino, pero Él no vino en carne. Los falsos maestros estaban diciendo, Jesús vino, pero Él no es el Hijo de Dios. Él no es el Mesías. Los falsos maestros estaban diciendo, Jesucristo vino, pero solamente mediante agua, no mediante sangre. Y la forma, hermanos, en la que Juan cierra, encapsula toda la verdad que nos ha presentado acerca de Jesucristo es por medio de esta declaración, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan había comenzado su carta de esa manera, hablándonos del verbo de vida. Y Juan dice estas palabras porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahora cierra con estas palabras, diciéndonos que esa vida misma, la vida que estaba con el Padre, una persona distinta al Padre, es el verdadero Dios y la vida eterna. Los falsos maestros querían perturbar a la iglesia predicando un Cristo diferente. Y con esto, hermanos, podemos identificarnos en la misma situación que esa iglesia. Porque los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia tienen algo que decir acerca de Jesucristo. Algunas de las batallas más feroces, piensen en ese infame hombre como Arrio, peleándose con la deidad de Cristo, queriendo negarla. Los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia nos ayudaron a formar la conciencia que ahora tenemos para poder confesar junto con el apóstol Juan y con 2000 años de cristianismo que Jesucristo es el verdadero Dios y que por lo tanto hay que guardarnos de los ídolos. Pero ¿cuáles ídolos? Alguien puede decir. Hermanos, si esta iglesia tenía entendimiento y si nosotros tenemos entendimiento, ¿por qué Juan nos exhortaría a guardarnos de los ídolos? Creo que la respuesta es muy lógica, hermanos, si pensamos en lo que había estado pasando en esa iglesia y en la forma en la que Juan está terminando la carta. ¿Cuáles serían esos ídolos? Por ejemplo, hablar de un Cristo diferente. El Señor Jesucristo dijo que iban a venir falsos cristos, iban a venir incluso personas que se iban a hacer pasar por Él. Yo creo que no solamente en carne, sino también en doctrina, en lo que alguien enseña, como fue el caso de las herejías que salieron de esos falsos maestros a los que Juan estaba confrontando. Herejías que dicen que Jesucristo, por ejemplo, es hombre pero no es Dios, o al revés, es Dios pero no es hombre. Herejías que dicen que Jesucristo vino pero en realidad no tenía un cuerpo de carne y hueso como nosotros, simplemente una apariencia. Herejías que nos dicen que la persona de Jesucristo es exactamente la persona del Padre, confundiendo así las personas de la divinidad. Y como así, hermanos, hay muchas otras. Pero ¿cuál es el punto? Que tenemos que preservar
la doctrina apostólica, lo que Juan nos ha presentado y la fe en el Hijo de Dios. Los ídolos no solamente se hacen de piedra o de madera, los ídolos se pueden hacer en el entendimiento. Alguien puede pensar que cree en el Dios verdadero y en realidad tener un ídolo en el corazón, porque a la hora de hablar de Él no está confesando la doctrina de los apóstoles, está diciendo algo diferente del mensaje que hemos recibido de la mano de ellos. Y no creen en el Señor Jesús, tal como Él se ha revelado en las Escrituras. Pero pensemos esto, la exhortación es para nosotros, no solamente para la iglesia en ese momento, sino también para nosotros, porque podemos ser objeto de esas falsas enseñanzas. Porque no sabemos, hermanos, si algún día alguien se puede levantar entre nosotros y empezar a predicar un Cristo diferente, empezar a enseñar una herejía muy sutil, como vemos que se ha gestado ya en muchos movimientos en nuestros días. Tengamos cuidado entonces y seamos vigilantes para que nuestra adoración sea pura, para no permitir ídolos en nuestro corazón, para no permitir conceptos distorsionados acerca de Dios. Y sobre todo, podemos decir, de la persona de Jesucristo. Hermanos, qué confianza y qué consuelo saber que estamos ya en el verdadero. Que la verdad última de esta realidad, que la razón por la que fuimos creados, que la respuesta más importante a las preguntas más importantes que podemos hacer en nuestra vida, ¿de dónde venimos? ¿De quién somos? ¿A dónde vamos? Se pueden responder con lo que Juan dice. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios ayude a su iglesia entonces a preservar esa herencia apostólica y que Dios ha querido legarnos también por la vida de muchos hermanos fieles que murieron confesando esta misma verdad, que sufrieron por presentar lo que nosotros estamos escuchando en esta mañana. Hermanos, defendamos esta misma fe y digámosle al mundo, volteen a ver a Jesucristo, dejen ya los ídolos, dejen de adorar al palo y a la piedra, a los falsos dioses en su entendimiento, y vuélvanse los confines de la tierra para rendir adoración al verdadero Dios y la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos.